Jesús, el Evangelio en los Evangelios de cada domingo. Un servicio para los ministros de la palabra. En este 26º domingo del tiempo ordinario proclamamos el texto de Mateo capítulo 21 de los versículos 28 al 32. ¿Qué les parece? Un padre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: «Hijo, anda hoy a trabajar en la viña». Él le contestó: «No quiero», pero después se arrepintió y fue. Lo mismo le dijo al segundo hijo, que le contestó: «Yo voy, Señor», pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Le respondieron: el primero. Jesús entonces les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas llegarán antes que ustedes al reino de Dios, porque vino Juan a enseñarles el camino de lo que es justo para Dios y no le creyeron. En cambio, los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Y ustedes, aun viéndolo, ni siquiera así se arrepintieron y creyeron en él. El contexto del texto nos ayuda a clarificar sus significados. El contexto literario de esta parábola propia de Mateo es la unidad literaria de Mateo 21, 1 al 23, 39. En esta unidad literaria, Mateo reúne una serie de intensas controversias de los dirigentes de Israel con Jesús. El pueblo de Dios, llamado a aceptar al Mesías, rechaza la invitación y por sus dirigentes confronta a Jesús porque no responde al ungido de Dios que ellos esperaban, conforme el paradigma que ellos tenían. La autoridad que Jesús manifiesta y que le viene de Dios es rechazada por Israel. Así, siendo Israel el primer invitado a participar en el reino, se está ahora quedando afuera. Los valores que en el tiempo de Jesús están en juego en estas controversias son la autoridad y el honor de Jesús, porque para los dirigentes, ambos valores muy fundamentales en la sociedad de Jesús solo responden a una procedencia humana y aldeana. La autoridad y el honor de Jesús le provienen de su familia, y es familia humilde, y de su aldea, y de Nazaret nada bueno puede salir. Además, el comportamiento de Jesús deja mucho que desear, porque toca leprosos, come con pecadores, y acaba de expulsar a los vendedores del templo, desafiando a sus ministros por haber hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Una persona de esta categoría, según lo definen los dirigentes de Israel, no puede hacer lo que está haciendo ni decir lo que está diciendo. Se inicia la controversia, que responde a un esquema establecido. Son palabras o actos que contradicen lo que se dice o se hace en Israel y que la ley y las costumbres sancionan. Jesús ha expulsado a los vendedores del templo y ha calificado el lugar sagrado como una cueva de ladrones. Luego, la acción o dicho desafiante no se acepta y se cuestiona la autoridad y el honor de quien lo hace. Por esto, los jefes le preguntan a Jesús: ¿quién te dio autoridad para actuar así? En tercer lugar, se entabla propiamente la controversia, con una finalidad: demostrar ante testigos, que es la gente que cumple la función de testigo y juez, que lo dicho o lo hecho se opone a lo establecido por la ley y las costumbres de Israel. Se busca la deshonra del que actúa así, de modo que nadie lo siga escuchando. Eso es lo que hacen fariseos y herodianos, saduceos y un maestro de la ley cuando desafían la autoridad de Jesús con preguntas de carácter teológico y político.
porque buscan demostrar ante los testigos, que es la gente, que Jesucristo no es maestro en Israel y no es profeta de Dios. El desafiado acepta o no la controversia, con el peligro de ser apedreado si la pierde cuando se trata de actos blasfemos contra Dios y el templo. Jesús acepta la controversia y demuestra que los jefes del pueblo de Dios son los que no creen en los enviados de Dios. Ellos dicen que sí a Dios, pero luego hacen lo que quieren, el pasaje nuestro, 21, 28 al 32. Ellos serán los que matarán al Mesías, enviado a salvar a Israel. Ellos rechazarán participar en el reino, representado en la parábola del banquete de bodas, 22, 1 al 10. El texto es un relato parabólico. Está organizado del modo siguiente. Fundamentalmente es un diálogo de Jesús con los dirigentes de Israel. El primer momento, los versículos 28-31, es propiamente la parábola sobre dos hermanos enviados a trabajar a la viña por su padre, con respuestas y acciones contrarias. Se inicia la parábola con una pregunta: ¿qué les parece? Pregunta clásica en el mundo de los rabinos. Y termina con otra pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? En el versículo 31. Un segundo momento de la parábola es la respuesta de los dirigentes. El que hizo la voluntad del Padre es el primero de los hijos. Tercer momento de la parábola, versículo 31-32, es la aplicación que hace Jesús de la parábola a los dirigentes, que a su vez tiene dos momentos: una afirmación, versículo 31, y la razón o el motivo de la afirmación, versículo 32. Para entender el texto tenemos que recordar que la viña en la Biblia representa a Israel y tiene dos valores. Es de Dios. La viña que representa a Israel es de Dios. Él es su propietario. Pero esta viña no hace más que aportar frutos agraces, según Isaías 5, 1 al 7. No aporta lo que su propietario espera. En la enseñanza de Jesús, la viña no solo representa el pueblo de Dios, sino también el reino de Dios. Israel y sus dirigentes, invitados a participar del reino, dijeron sí a Dios, como el segundo hijo, pero luego no hicieron nada de lo que Dios les pedía. En la cultura israelita del siglo I, no son las palabras las que expresan intenciones y construyen la realidad, sino las acciones. Todo el mundo en aquel tiempo sabe esto. Por eso la respuesta a la pregunta de Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre?, fue fácil. Porque no se cumple la voluntad de Dios diciendo solo sí, sino haciendo realmente lo que Él pide. La aplicación de la parábola a los dirigentes de Israel la encontramos en los versículos 31-32. Tiene dos momentos: primero una afirmación de Jesús y luego la razón de la misma. Los interlocutores de Jesús están definidos en 21-23. Son los jefes de los sacerdotes y ancianos de Israel, representados por el segundo hijo. Jesús compara las respuestas de estos dirigentes con la de prostitutas y publicanos, tenidos por excluidos del pueblo de Dios, que como el primer hijo dicen que no, pero luego terminan creyéndole a Juan Bautista y a Jesús, a quien Juan Bautista anuncia. La ofensa fue gravísima para los dirigentes de Israel. Todo esto se hace en presencia de la gente, que sirve de testigo y de juez. Esta ofensa fue gravísima, pues mientras los publicanos y las prostitutas escuchan a Juan como enviado de Dios, ellos, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de Israel, viendo que es así
y siendo los responsables de la vida religiosa de Israel, no lo quieren aceptar. El mensaje lo podemos resumir en 4 aspectos. La parábola de los 2 hijos muestra la absoluta necesidad de hacer concordar la respuesta positiva a Dios con los actos. Es decir, no solo descubrir su voluntad, sino también cumplirla efectivamente. La respuesta a Dios, ratificada con actos, era doctrina común en la tradición judía. Así lo leemos en un rabino, Judá ben Temá, de finales del siglo II. Sé fuerte como el leopardo, ligero como el águila, rápido como la gacela, valiente como el león, para cumplir la voluntad de tu Padre que está en el cielo. El cambio de opinión y sentimiento que se refleja en el verbo metamelomai, verbo griego usado 2 veces en el versículo 29 y 32, y que significa cambio de parecer. Este cambio de opinión y sentimientos en relación con la voluntad de Dios es parte del discernimiento cristiano. Se puede decidir algo y cambiar luego propósitos y acciones cuando se tiene más luz sobre el camino de la justicia, es decir, sobre todo aquello que es justo en presencia de Dios. Lo que no se puede es decir sí a lo que se ajusta a la voluntad de Dios, pero luego no hacerlo. O ver con claridad, como los dirigentes de Israel, lo que Dios quiere y no cambiar de conducta, para aceptar en este caso a los enviados de Dios, Juan y Jesús, y con ellos su plan de salvación. Jesús pone, por ejemplo, a personas pecadoras, prostitutas, a personas deshonradas en aquel ambiente, recaudadores de impuestos, que una vez que se enteran de lo que es justo para Dios, de la voluntad de Dios, se arrepienten y convierten su vida. Estos no solo entrarán al reino de Dios, sino que entrarán primero que aquellos que se tienen por justos, pero que al final responden a sus propios esquemas y siguen su propia voluntad sin hacer la voluntad del Señor. La diferencia entre unos y otros está en creerle a Dios o no para hacer su voluntad. 3 veces aparece el verbo creer, pisteuo, en el versículo 32. Entonces, aquí está la diferencia. Unos le creen a Dios, otros no. Unos al creerle hacen su voluntad y se transforman en discípulos de Jesús. Los otros, porque no le creen, no hacen su voluntad ni aceptan a Jesús. El creer, por tanto, según el versículo 32, tiene 2 consecuencias. Primero, si la fe es sincera, arrepentirse cuando dichos y hechos no responden a lo que es justo para Dios. Y lo segundo, cuando la fe es sincera, los actos responden siempre a la fe en el Señor, sobre todo con una praxis centrada en el amor, como lo pide Jesucristo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Oramos. Padre, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.